¿Qué tal, chicos? Estamos contentos de llegar hasta este tiempo. Todo este mes ha sido un mes al que hemos llamado Exploremos y estamos felices porque hoy ha llegado la última sesión y estamos felices no solo por llegar a este punto, sino también por lo que vamos a vivir después. Pero sabes, durante este tiempo hemos estado contándote algunas cosas que Dios ha querido hablar a nuestras vidas, como llamar, el buscar, el pedir. Y hoy queremos encerrar todo esto por medio de un ejemplo. Yo quiero llevarte a tener todo este conocimiento que hemos podido adquirir a lo largo de este mes por medio de un ejemplo. Y para esto, en realidad quiero contarte una anécdota que me pasó hace unos pocos meses atrás. Y es que en un momento determinado en la calle, cuando iba caminando, pude encontrar en un cruce de avenidas a una persona invidente. Una persona invidente es aquella que, bueno, no puede ver, ¿sí? Y estaba pidiendo que le ayudaran a cruzar. Así que yo fui a su costado y le ayudé a cruzar. La persona cruzó al otro lado y terminó yéndose, ¿no? Pero esto me llevó a reflexionar dos cosas. Lo primero es que yo sí puedo ver y debería llevarme a agradecer esto siempre. Pero también me llevó a hacerme una pregunta que se las voy a hacer a ustedes. Ah, ¿Ustedes creen que las personas invidentes definen colores en su mente? ¿Ustedes creen que las personas invidentes solamente ven algo negro y solamente sonidos, escuchan sonidos? ¿Ustedes qué piensan? ¿Se han puesto a pensar en esto un poco? Porque cuando yo terminé de cruzar la pista, eso fue para mí como que sí, ¿no? Es todo un negro, si yo cierro mis ojos, solamente escucho, es así en realidad como ellos viven. Y debe ser duro, ¿verdad? Pero también te tengo un dato importante y la realidad es que no es así su realidad como tal, sino que por el contrario, estudiosos mencionan, y aún también por ellos mismos, de que en realidad ellos viven como una especie de neblina, vagamente luminosa, azulada o verdosa. No lo sabías, ¿verdad? Una persona que actualmente es periodista, cuando era niña, perdió la visión y le hicieron una vez una pregunta: ¿qué es lo que más extrañas de todo esto? Y eso es lo que ella respondió. Dijo: cuando la gente me pregunta qué es lo que más me hace falta por no ser capaz de ver, mi respuesta siempre es: extraño la oscuridad. Significa que no hay un color negro que ellos ven como tal. Y sabes, en tiempo de Jesús también existían muchos invidentes. Y es más, la Biblia menciona de que muchas personas invidentes, Jesús mismo les dio esta sanidad como tal. Y yo anoté un versículo que me parece muy interesante porque dice que y recorriendo toda la tierra de alrededor comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que él estaba. Significa que muchas personas, no solamente invidentes, sino que enfermos en general, llegaban y buscaban a Jesús. Y hoy quiero narrarte acerca de un caso específico de un invidente y cómo es que Jesús en realidad trató con él, o con ellos, porque en realidad son dos invidentes, pero vamos a centrarnos solo en uno, ¿ok? Y para esto quiero que nos vayamos al libro de Lucas, chicos. Quiero que busques tu Biblia, quiero que si estás allí en un lugar cómodo, puedas hacer una pausa, corre tras tu Biblia, y si no tienes, bueno, igual van a aparecer, no sé si al costado, a la derecha, a la izquierda, abajo, van a aparecer las letras de los versículos que te van a ayudar un poco a acompañarme en esta lectura. ¿Está bien? Entonces vamos a ir a Lucas en el capítulo 18 y en específicamente el versículo 35. Quiero que sepas algo bien interesante. Cuando yo estaba buscando esto, en realidad hay tres textos que hablan de la misma historia. Significa que tenemos mucho detalle acerca de lo que sucedió en esto. El Evangelio de Marcos y de Lucas y de Mateo hablan de esta misma historia y nos van a dar ciertas cositas que nosotros vamos a poder darnos cuenta de hacia dónde los estaba llevando Jesús. Y recuerda estas tres palabras: buscad, ¿sí? Pedid, ¿ok? ¿Y cuál era la tercera? Llamad y llamad, ¿ok? Recuerda esas tres palabras: buscad, pedid y llamar, ¿ok? Y vamos ahora sí a adentrarnos a la historia. Bien, Lucas 18, versículo 35 dice: y aconteció que al acercarse Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Nos detenemos en este versículo porque vamos a ir analizando un poquito qué es lo que está sucediendo en esta historia. Recuerda, parte de estas historias lo que debe llevarnos a nosotros es poder imaginar aquello. Un ciego, Jesús, multitudes.
Recuerda que a Jesús lo buscaban multitudes justamente porque querían esta sanación de los enfermos. Entonces Jesús, sus discípulos, que eran 12, multitudes de personas y un ciego que está en el camino. Pero ¿qué está haciendo este invidente? La Biblia dice, Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Mateo en realidad nos detalla que eran 2 ciegos y Marcos nos dice que el nombre de uno de ellos era Bartimeo. Recuerda, el nombre de este hombre es Bartimeo. Bartimeo tenía 2 características. 1, invidente, y 2, mendigando. ¿Ok? Y ahora, con esto puedo entender también que su desgracia era grande. Y no necesariamente porque era ciego, sino que el hecho de que él mendigara significa que era una persona pobre. Entonces eran muchas cosas las que tenía como él que lidiar como tal. 1, pobre, invidente, mendigar. Y para este entonces, en esta sociedad que se vivía, un hombre como Bartimeo en realidad era una situación muy dolorosa, porque en realidad en estos tiempos a estas personas se les excluía, eran como los que les faltaba algo o aquellos que tenían ciertas fallas. Entonces yo puedo entender de cierta manera un poco la situación de Bartimeo, no solamente ciego como tal, sino que además de mendigar y ser excluido por la sociedad en la que él está. Y no sé en realidad si él es un ciego de nacimiento o si en el camino de su crecimiento se quedó sin poder ver. No nos lo menciona como tal, pero puedo imaginar nuevamente que era pobre, mendigo. No sé qué tan doloroso haber sido el no poder ver a sus padres. Quizás la persona que le gusta la voz, no lo sé, pero creo que aquí es donde nosotros tenemos que reflexionar y decir, wow, yo tengo algo que quizás muchas veces no lo valoro y es, puedo ver. Así que, nuevamente, la característica de Bartimeo es que es pobre, además de ciego, pues está mendigando y además de esto es excluido por su sociedad en la que él está viviendo. Pero vamos a continuar un poco más acerca de esto. Lucas 18:36 nos dice que al oír que pasaba una multitud, al oír Bartimeo que pasaba una multitud, preguntaba qué era ello y le informaron que pasaba Jesús de Nazaret. Ahora, quiero que sepas esto, Jesús en esta época era un hombre que se hablaba mucho de él. Vamos a decir, era una persona que estaba en todas partes hablando siempre de Jesús. ¿Y por qué? Vamos a decir, tenía cierta fama Jesús. ¿Y por qué tenía cierta fama? Primero, antes de que Jesús llegue a este lugar donde estaba Bartimeo, en realidad él ya había hecho algunas cosas que son las que te voy a mencionar ahora. Era reconocido como maestro, había liberado demonios de hombres, había alimentado a 5,000 personas con 5 panes y 2 pescados, sanó enfermos, sanó a 10 leprosos, sanó a paralíticos, a un hombre, también se habla de sanar a un hombre que tenía la mano seca y había realizado una pesca milagrosa, la que se llama la gran pesca milagrosa. Entonces, las personas que vivían cerca sabían de lo que Jesús era capaz de hacer. Entonces, estoy seguro que Bartimeo también sabía de esto, y solo porque lo había escuchado. Entonces, cuando él escucha a esta multitud, lo primero que hace, nuevamente revisamos en el versículo 36, al oír que pasaba una multitud, preguntaba qué era aquello y le informaron que pasaba Jesús de Nazaret. Y aquí viene el primer impulso. Aquí viene el primer impulso de Bartimeo. Y yo quiero que tú te puedas, de cierta manera, ponerte en los zapatos de Bartimeo y entender esto. Él está escuchando que hay alguien que está viniendo. Él conoce de lo que ha hecho Jesús y sabe la situación en la que él está. ¿Qué harías tú? Dime, ¿qué harías tú en la situación en la que estuvieras? Estás mendigando, no puedes ver, no sé cuánto tiempo y cuántos años permaneces sin ver, pero te enteras de que está pasando ese hombre que está haciendo milagros. Vamos a conocer entonces qué es lo que hace Bartimeo. Y aquí viene su primer impulso. Este hombre lo busca. ¿Cómo puedes detectar de que lo buscó? Preguntó, no solamente dijo, hay multitudes, no, sino que dijo, oye, parece ser que es este hombre al que todos hablan de él. Nuevamente, al oír que pasaba una multitud, ¿se quedó quieto? No, al oír que pasaba una multitud, preguntaba qué era ello y le informaron que pasaba Jesús de Nazaret. Esta es la reacción de Bartimeo. Primero, buscar, ¿sí? Preguntar, ¿ok? Lucas 18:38 dice, entonces gritó, ¿quién gritó? Bartimeo. Entonces gritó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Nuevamente, el grito de él fue, Jesús,
Hijo de David, ten misericordia de mí. Este hombre, primero, es consciente de su necesidad. Es consciente de lo que Jesús puede hacer. Y es impactante, ¿sabes por qué? Porque este hombre no ha visto a Jesús expulsar demonios, no ha visto acerca de la pesca, no ha visto alimentar a hombres con pocos panes, no ha visto nada de esto, simplemente ha escuchado de él. Pero él pone su confianza en Jesús y le dice, ten misericordia de mí. ¿Sabes? Bartimeo es una persona que puede demostrar de manera directa cuál es su necesidad. Y ojalá nosotros también fuéramos como Bartimeo. ¿A qué me refiero con esto? Bartimeo reconoce su ceguera y reconoce la necesidad de que alguien lo ayude. Pero aunque nosotros muchas veces no somos ciegos, también pasamos por problemas y por necesidades. Y aún sabiendo que Jesús hace esto porque lo sabemos por medio de su palabra, no lo hemos buscado. Y aún cuando luchamos con problemas como dificultades sexuales, como adicciones o drogas, como comportamientos violentos, con la ausencia de nuestros padres, un corazón vacío, nuestro corazón que necesita o quiere recuperar gozo, queremos disfrutar de algo que no encontramos y no llenamos, aun cuando sabemos de estas necesidades, aun cuando estamos sufriendo de una ceguera por algo, de estos problemas, no buscamos a Dios, no buscamos a Jesús. Y aquí vemos a alguien que no tuvo que ver en realidad, simplemente había escuchado de Jesús, pero él fue y le dijo. Nuevamente lo leemos en el capítulo 38. Entonces gritó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Vamos a continuar con la historia porque va a pasar algo muy interesante aquí. Y que tiene que ver con algo que muchas veces también te pasa a ti y también me pasa a mí. Y muchas veces callamos frente a eso. Mira, vamos a continuar con la historia. Versículo 39, la primera parte dice, y los que iban delante lo reprendían para que se callara. Nuevamente, imagínate la situación. El ciego, mendigando, Jesús, sus 12 discípulos y multitudes de personas. Él empieza a gritar. Y la gente que dice, vamos, yo te ayudo a llevarte donde Jesús, vamos, vamos, para que te escuche. La gente le dice, cállate. Versículo 39. Y los que iban delante lo reprendían para que se callara. En otras palabras, no hagas bulla, vete. ¿Y qué hizo Bartimeo? ¿Se cayó? Bueno, está bien, sí. No voy a hacer bulla, no se preocupe. ¿Qué harías tú? ¿Qué haces tú cuando buscas a Jesús? ¿Qué haces tú cuando las multitudes, las personas, las que te rodean, se burlan de ti? O hasta cierto punto te dicen, ¿qué estás haciendo? Sí, no. Nos escondemos, ¿no? Pero mira lo que hace Bartimeo. Dice, versículo 39, y los que iban delante le reprendían para que se callara, pero Bartimeo gritaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. No sé si te ha pasado alguna vez, a mí me ha pasado como travesura. Estás en casa con tus padres y te dicen, no, haz silencio. Pero tú haces más bulla, tú haces más ruido, como una molestia, como para incomodarlos. Sé que lo has hecho, yo lo he hecho, pero en este caso es distinto. Bartimeo no quiere incomodar, no le importa eso. Él está buscando ser escuchado por el Señor. Él primero que hizo, recuerda, el impulso fue buscarlo. Segundo, ¿qué está haciendo? Llamando, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Está llamándolo. Y nuevamente leemos esta parte. Y los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Sabes, yo quiero decirte esto frente a los problemas que tú puedas tener y frente a esa búsqueda que tú quieras tener hacia Jesús y frente a multitudes o personas externas que se puedan burlar de ti o decirte, ¿por qué vas a buscarlo? O sabes que no hagas eso. O nosotros mismos a veces luchamos con eso de que no, ¿por qué me voy a acercar? ¿Por qué voy a ir a la Biblia? ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Qué van a decir mis amigos?
¿Por qué tengo que ir a buscar a Jesús? Déjame decirte esto, Bartimeo nos enseña que es necesario ser valientes para esto. Y la Biblia nos enseña incluso esto. Mira lo que dice en realidad Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. En otras palabras, lo que está diciendo es, desde los tiempos de Juan el Bautista, es necesario ser valiente para buscar al Señor. Y solo los valientes llegan. He escuchado a muchas personas afuera que dicen que Jesús, Dios, es para aquellos que están perdidos, para aquellos que son tímidos, para aquellos que no saben cómo solucionar sus problemas. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia nos dice que solo los valientes, los que son capaces de reconocer su necesidad, son capaces de ir y buscar a su Señor. Y aquí tienes el segundo impulso, es llamar. Bartimeo está usando todas sus fuerzas a tal punto que la Biblia no dice habla, dice grita. Está gritando con más fuerza: Hijo de David, ten misericordia de mí. Vamos a continuar con la historia, ¿está bien? Mira lo que dice Lucas 18:40. Y aquí aparece Jesús. Jesús se detuvo y ordenó que lo trajeran. Ahora, yo mientras leía digo, ok, pero espérate, Jesús no sabía que habían dos ciegos ahí. Jesús no había escuchado por primera vez la voz de Bartimeo. Tuvo que esperar una segunda vez para recién hacerle caso. ¿Dónde estaba Jesús en ese momento? Y Jesús, déjame decirte eso, Jesús siempre estuvo ahí. Es en realidad Jesús impulsándolo a que Bartimeo pueda demostrar esa valentía, a que Bartimeo pueda demostrar y romper esa barrera de vergüenza frente a la multitud para reconocer: necesito, estoy aquí, ayúdame. Pero él estuvo ahí, está allí. ¿Y sabes qué es lo que le dice Jesús? Mira lo que le dice en el versículo, en Marcos 10, en el versículo 49 y 50 dice: llámenlo. Y las personas lo van a buscar y le dice: anímate, levántate, te llama. Interesante lo que hace Jesús. Manda a que lo llamen. Y ahora la multitud, ¿qué hace? Vamos, anímate, le dice. Anímate, levántate, te llama. Esto es recíproco. Tú haces el impulso de buscarlo, de llamar, pero Él también te está llamando. Y yo quiero que también sepas eso, tú, frente a los problemas o las necesidades que puedas tener, frente a ese vacío, si tú llamas, Él está allí a la puerta también, llamando. ¿Sabes qué es lo que hace Bartimeo frente a esta situación? Y Marcos nos da un detalle muy, muy interesante, porque en Marcos 10:50 nos dice: arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Y dices: oye, espérate, ¿no era un ciego? Sí, era un ciego, pero él estaba emocionado de que Jesús lo está respondiendo. Quita lo que él tenía encima y salta a la búsqueda de Jesús. Jesús le acaba de detenerse, acaba de decir: ok, llámenlo. Continuamos con la historia. Ok, Lucas 18, en el versículo 40 y 41 dice: Jesús se detuvo y ordenó que lo trajeran. Y cuando estuvo cerca le preguntó: ¿qué deseas que haga por ti? Y nuevamente necesitamos analizar esta situación, porque yo preguntaba y digo: Jesús, ¿no es obvio? Pero está ciego, o sea, tienes que preguntar, tienes que hacer esa pregunta. Es alguien que necesita ver, es alguien que está buscando de manera desesperada. Pero la pregunta de Jesús es: ¿qué deseas que haga por ti? Y tú dices: oye, ¿no es obvio? Y claro que es obvio, pero ya te mencioné cómo Jesús lo está en realidad impulsando a que primero Él lo busque, segundo para que Él llame, y ahora lo está impulsando para que Él pida. Ya te diste cuenta, ¿verdad? Él siempre estuvo ahí, pasó por su costado, lo escuchó una vez, dejó que hablara otra vez y ahora le pregunta para que Él pida, para que Él pida. Y este es el impulso interesante. Mateo, en el capítulo 7, del 7 al 8, nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. De manera intencional Jesús está haciendo esto para que este hombre pida. Y esta es la petición de Bartimeo. Lucas 18, en el versículo 41 dice: ¿qué deseas que haga por ti? Señor, que recobre la vista.
contestó el ciego. Versículo 42. Jesús entonces le dijo, recibe la vista, tu fe te ha sanado. Ok, analicemos un poco esta pequeña situación. Él acaba de hacer la petición, que recobre la vista. Y Jesús le dice, recibe tu vista, tu fe te ha sanado. Marcos nos da un detalle muy emotivo. En el capítulo 10, en el versículo 52, nos dice que, ¿sabes cómo le dijo este hombre a Jesús? En realidad le dijo Raboní, que significa mi maestro. En otras palabras, lo que le está diciendo es, no le dijo simplemente que recobre la vista como tal. Mateo 23, 20, 33 nos dice que en realidad la respuesta que dio este hombre fue, deseamos que nuestros ojos sean abiertos. Entonces, si yo tendría que armar un rompecabezas de cómo pidió Bartimeo, la petición fue esta, mi maestro, deseo que nuestros ojos sean abiertos, deseo que mis ojos sean abiertos. No le dijo simplemente, por favor, puedes recuperar, sino que vemos sencillez, humildad en la petición. Mi maestro, mi Señor, por favor, abra mis ojos. Y yo quiero que sepas esto, no se trata solamente de reconocer de que necesitamos algo, no se trata simplemente de decir, bueno, Jesús, sí, necesito que me ayudes, sino que no se necesita de un reconocimiento mental, sino que por el contrario necesitamos eso, llevarlo a nuestro corazón y que nuestra petición salga de nuestro corazón como tal. Cuando vamos hacia el Señor necesitamos ir con un corazón sencillo, con un corazón que crea en realidad que Él puede salvar. Y esto es lo que está haciendo Bartimeo. Y puedo entenderlo en realidad porque llega a esta situación. Nuevamente, recordemos cuál es la difícil situación de un hombre así. No poder ver a su familia, no poder ver a sus padres, no poder ver a sus amigos, no poder ver, no sé, a su esposa, a la persona que quizás le está gustando. No puedes ver el amanecer, no puedes ver el anochecer, no hay diferencia como tal. Y puedo ver la sencillez de este hombre y aún también ese deseo de tener esa sanación. Y podemos ver también a un Jesús que no fue indiferente a esto. Nuevamente, me gustan los detalles y cómo se ve en esta historia. En Mateo, en el capítulo 20, en el 34, nos dice, entonces Jesús, movido a compasión, tocó los ojos de ellos y al instante recobraron la vista. ¿Sabes? Jesús no simplemente lo miró de lejos y dijo, aquí hay un ciego, lo voy a salvar, está salvado. Esto sería una respuesta muy dura y tal vez sería muy malo de su parte, pero hay algo bien interesante en nuestro Dios y en Jesús mismo, que es el hecho de tener esa compasión de este hombre. Y en realidad no es y tú puedes ver aquí a un Dios que es un Dios personal, un Dios que tiene amor por las personas, un Dios que tiene compasión hacia las personas, hacia tal punto que la Biblia nos afirma que, movido por compasión, tocó sus ojos y recobró la vista. ¿Sabes? Hay mucho más en realidad por esta liberación. El centro, digamos, de la misión misma de Jesús se trata no solamente de hacer milagros y ya, sino que se trata de este sentir, de este punto emotivo como tal. En Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Jehová, hablando acerca de Jesús, dice, el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura a la cárcel. Puedes ver la compasión del Señor en realidad y su misión acerca de lo que Él va a hacer. Y quería mencionarte que, al igual que Bartimeo nuevamente, Él tiene ceguera, ¿sí? Y nosotros también luchamos con necesidades. Yo le puedo llamar incluso una ceguera espiritual, en la que no podemos detectar y darnos cuenta de cierta esclavitud en la que tenemos. Luchamos con cosas y con dificultades como las dificultades sexuales, las nuevas definiciones que hoy la sociedad nos está dando,
Las adicciones, las drogas, nuestros comportamientos violentos, nuestra ausencia de nuestros padres, un corazón vacío, tristeza. Estamos ciegos de algo. Y nuestro corazón en realidad pide a gritos recuperar ese gozo y ese disfrutar que no encuentra. Y esto tiene que ver porque vivimos en un mundo en realidad cubierto por el pecado. Génesis 2 nos habla acerca de esto, de que cuando el pecado entró a este mundo, en realidad separó nuestra relación de Dios con nosotros. Esa relación íntima con el Padre se llegó a romper y el hombre comenzó como humanidad un camino de tristeza, un camino de dolor, un camino de sufrimiento y de muerte. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 3:10, 12 nos dice que no hay justo ni aun uno, que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero ante esa realidad, frente a un mundo con toda esta tristeza, todo este dolor y todos estos problemas, Dios no se hizo indiferente, sino que vino a este mundo por medio de la persona de Jesús. Y ahí lo ves a Jesús teniendo compasión de ciegos, de enfermos, de invidentes, de cojos, pero mucho más con aquellos que están cubiertos del pecado, que es toda la humanidad en sí. Él vino para devolvernos esa relación que se nos fue arrebatada por el pecado. Él vino a restaurar esa relación de Dios con nosotros. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Escucha bien lo que dice este versículo, que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Que no tuviste que portarte bien, que no tuviste que hacer esto, otro, lo aquello, para que recién Jesús te amara, sino que cuando todavía eras un pecador, cuando todavía éramos malos, Cristo murió por nosotros. ¿Y a qué te refieres, Pablo, cuando me dices que Él murió por nosotros? Jesús vino a este mundo y Él murió en una cruz y Él derramó su sangre. ¿Por qué era necesario esto? La Biblia afirma que nuestros pecados necesitaban un castigo, pero ese castigo lo pagó Jesús en aquella cruz. Él derramó esa sangre y la Biblia dice que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Y está hablando de Jesús. Aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Y para qué, Pablo? ¿Para qué hizo eso? Para que nosotros, tú y yo, fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Para que tú y yo, por medio de ese sacrificio de Jesús, regresemos nuevamente a una relación con Dios para siempre. ¿Y cómo puedo recibir esa salvación? ¿Cómo puedo obtener esa relación que Jesús ya hizo por nosotros? Y tiene que ver con lo mismo que hizo Bartimeo. El impulso de buscar, el impulso de llamar y el impulso de pedir. Mira lo que dice Romanos 10 en el versículo 9. Nos dice que si confesáramos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón, no en tu mente, en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Busca, llama, pide. Sabes, con todo lo que acabo de enseñarte, te he revelado, te he mostrado lo que Dios piensa de ti. Y cuando me refiero a esto, es que hay ceguera, somos pecadores. Y también te he mostrado en realidad lo que Dios necesita de ti. O en realidad no lo que Dios necesita de ti, sino lo que tú necesitas en realidad. Y con esto, a lo que quiero decirte es que Jesús ya extendió su salvación, Jesús ya extendió sus brazos para que tú puedas volver a Él. Y lo que tú necesitas hacer, lo que Dios ha revelado por medio de su palabra, es que tú puedas volver a Él. Puedas volver a Él y puedas volver a disfrutar de esa relación que el hombre y Dios tenían desde el inicio de la creación. ¿Sabes? La historia de Bartimeo en realidad termina con este último versículo. Lucas 18:43 dice: luego vio. ¿Qué significa? Jesús le abrió sus ojos, él pudo ver. Y la primera persona que él pudo ver fue a Jesús. Los ojos de él le fueron abiertos. ¿Y qué pasó? Se fue a celebrar, se fue a saltar. La Biblia lo revela como tal, dice: luego vio y le seguía.
y le seguía. Luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. La acción inmediata de Bartimeo fue celebrar. Sí, claro que sí. ¿Cuánto tiempo este hombre estuvo cegado? Pero su celebración fue siguiendo a Jesús. Y eso es lo que nos invita la Biblia. Nos invita a volver a la senda, nos invita a volver a mirar a nuestro Creador, a nuestro Padre, por medio de la salvación que ha extendido por medio de Jesús, para que tú vuelvas a explorar y a gozar de esa vida que Dios ha creado para ti. Yo te invito, yo te animo en realidad a que tú puedas rendir tu vida a Cristo y que tú puedas explorar de esa vida plena y placentera que Jesús tiene para ti.